En estas horas de la mañana voy a hablar acerca de la auditoría del sistema y a través del sistema, un libro que habla acerca del acoso en todos los ámbitos de la digitalidad y reflexionar brevemente cómo es que los sistemas informáticos deben estar atentos para no sufrir el hackeo de información y a la vez mantenerse fuertes a nivel backup documentario, pero sobre todas las cosas ir adquiriendo mentalmente los humanos y los humanoides que tienen características mentales para de esa manera llegar a ser un backup mental de lo propio. Los sistemas informáticos participan en procesos de la gestión integral de la empresa con transacciones automatizadas y en líneas con otras entidades que aportan datos para el planteamiento estratégico. Estas organizaciones, que son de ventaja competitiva con respecto a otras, son eficientes y están previstas de medidas de seguridad que tienden a disuadir a terceros o a intrusos que se interesen indebidamente en los datos privados de la empresa, de la entidad o de quien tenga sistemas informáticos propios. Nos encontramos entonces en medio de auditorías que hay que ir realizando periódicamente, donde hay que reunir requisitos de organización, de competencia, pero hay que visualizar, según este autor, la posibilidad de tener que disuadir a terceros, a intrusos que se interesan en los datos privados, los datos de uno. Hay que evitar los desastres informáticos, ya que los desastres informáticos hacen de que la empresa e inclusive los países se vean en riesgos de pérdida no solamente de credibilidad, sino de lo que es propio. Se debe aceptar que no es correcto considerar que el único fin de la auditoría es detectar errores, fraudes y señalar fallas. Cuando es un examen crítico que se realiza con el objetivo de evaluar la eficiencia del sistema y detectar los posibles puntos débiles del sistema informático en cuanto a la seguridad del mismo y de sus datos. No es algo alocado de que tenga que venir una auditoría a los sistemas informáticos, principalmente tesoros, bancos e instituciones, inclusive educativas, donde a veces la Secretaría de Educación se apasionan por la educación, pero necesitan tener financieramente todo en orden y demostrar de que no se le roba a ningún alumno. La auditoría es detectar errores, es detectar fraudes, es señalar fallas, es mantener los sistemas informáticos al margen de lo que pueda llegar a ser organizaciones o lineamientos, fraudes establecidos ya. Lamentablemente hay sistemas informáticos donde se sabe de que los bancos reciben dinero, hay sistemas educativos que se saben que pertenecen a sistemas fraudulentos y que deben hacer diferentes modificaciones a nivel personería. A nivel nacional hay instituciones, principalmente universidades, que han perdido la credibilidad totalmente, pero acumulan muchísimos archivos y documentos y es necesario mantenerlos totalmente asegurados, reafirmados e ir de a poco haciendo un análisis exhaustivo de cuál pudo haber sido el profundo engaño nacional que ha causado que algunas instituciones se mantengan muy pero muy bien y otras instituciones no puedan llegar a ser sostenibles. En la práctica es velar por la correcta utilización de los amplios recursos informáticos y las comunicaciones que se encuentran en el sistema. Es una necesidad de tratar de tener en orden absolutamente
lo íntimo a nivel informático en lo que respecta a auditorías externas e internas, con el hecho de considerar la posibilidad de mejorar el control y la gestión y aprovechar los datos existentes en las bases de datos para realizar después, a partir de ese remanente de análisis, una auditoría específica o científica. ¿Qué quiere decir todos aquellos procesos que llevan a que el ingeniero informático pueda inclusive enseñar en las empresas, en los bancos, en las universidades y en todos los sistemas informáticos digitales serios, para poder llegar a permanecer backup aquellos que reúnen requisitos de mente, aquellos que no... El ingeniero informático debe tener un archivo de especie. En ese archivo de especie no es necesario tener que informar o enseñar a individuos que no generan ciencia, sino que tienen cuadrantes adentro y no entienden. No es necesario rendir hacia ellos. En un archivo de especie se sabe a quién se puede llegar a elegir y a entender quién es conciencia, quién tiene cerebelo, y a partir de allí es que el staff se reúne para poder hacer un análisis de una auditoría interna y externa y una evaluación de lo que se tiene. Contar con una auditoría de los sistemas que contienen los datos de la organización y la gestión integral se convierte en un antídoto para evitar el acoso informático, que pueden convertirse en desastres informáticos y que a su vez puede arrastrar la ruina de las empresas, inclusive de los países. Algunas recomendaciones así a grandes rasgos en estas horas de la mañana. Hay que mantener un juicio independiente basado en hechos y situaciones incontrovertibles, que carecen de valor para modificar la situación analizada por decisión propia. Son una importante ayuda para evaluar la eficiencia y la seguridad que brindan los sistemas. Existen auditorías externas formadas por profesionales independientes que realizan tareas sin relación de dependencia con la empresa. Tengo entendido que había muchas acá en estas latitudes, no sé cómo les fue. Me invitaron vía señales a formar parte de empresas de auditoría, viendo mi rectitud laboral a lo largo de mi vida. La auditoría interna es la realizada con recursos materiales y personas que pertenecen a la empresa. Por ello sus dictámenes dan fe pública para terceros. Eso es muy importante. Hay que elegir bien quiénes van a ser los que forman parte de comisiones internas, y hay que integrar inclusive a todos aquellos que hacen de manera práctica trabajos diarios y cotidianos que no tienen que ver con asuntos académicos, y hacerlos participar en auditorías para que puedan generar honestidad, credibilidad, en base a Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 15. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría de los sistemas informáticos? La auditoría no tiene el propósito solamente de encontrar fallas, fraudes, sino el propósito es que haya objetivos específicos y al final del trimestre principalmente se puede ir evaluando ese desarrollo. Lograr la mejor integridad, la confiabilidad y la confidencialidad de los datos, de la información y los procesos, mediante las recomendaciones de políticas de seguridad y control. La palabra política se refiere a mínimas normas establecidas como una agilidad peligrosa que debe existir en el rumbo de buscar la integridad, la confiabilidad y la confidencialidad. Han sido guerras donde han querido robar los datos. Han sido guerras donde todavía siguen llegando diferentes tonos, como de gauchos. Y quisieran que los datos pertenezcan solamente a un territorio o a dos territorios o a un bloque, no es posible esa interpretación. La integridad, la confiabilidad y la confidencialidad
de los datos de usuario pertenecen solamente al usuario. Y la plataforma, en el contexto de las redes sociales, hacen de una estructura educativa, una razón social que uno puede llegar a hacerlo desde local hasta continental. Pero los datos pertenecen al usuario. La auditoría, que es interna y da fe de terceros, siguen siendo datos que pertenecen a uno. Y cuando en las redes sociales los datos de uno se van, lo más difícil es cuando vuelven esos datos en base a la falsa interpretación. Desconocen de homología, desconocen de discernimiento, desconocen de juicio, como dice el juicio independiente basados en los hechos, en el contexto, por ejemplo, del cine, donde hay que mantener un juicio independiente basado en los hechos digitales. Y a partir de allí, como decían hace unos segundos algunos, desde allí, desde Hollywood, se va evaluando quiénes fueron Tesina y quiénes fueron directamente Tina, quiénes fueron California y quiénes fueron directamente Satina. Hay integridad, confiabilidad y confidencialidad en lo que se refiere a resguardar los datos para que pertenezcan al usuario y que siga siendo, ojalá en el futuro, experiencia para reforma continental en materia principalmente de humanidad y derechos humanos. ¿Para qué más sirve la auditoría de los sistemas? Para incrementar la satisfacción de los usuarios. O sea que quien hace una auditoría no puede tener características de robo. La auditoría es netamente para un Éxodo 2015 y debemos buscar jóvenes que amen esa característica, que reclamen justamente lo que le pertenece a uno, pero se necesitan auditores para incrementar la satisfacción de los usuarios, donde el usuario debe sentir como lo sentí muchas veces, que había apoyo. Fíjate, este es tu caso, fíjate esta película, fíjate este juicio, fíjate esta conclusión. Las facultades fueron haciendo un incremento de la satisfacción del usuario Pablo Sebastián Brachetti a través de la tecnología cibernética, robótica y atómica. Pero fueron pocos. Y fueron dejando el puesto porque posteriormente fueron casi destruidos por acoso y persecución. Se llega a un punto donde la auditoría informática tecnológica global debe decir de que no es posible parar la pena de muerte a los civiles que tienen tecnología cibernética, robótica, satelital. Las Fuerzas Armadas ya están manejando ese concepto a nivel continente. Les pido a los jóvenes que se mantengan internet, inclusive medios de comunicación como la televisión, los diarios y toda la tecnología que tiene que ver con una sana interdependencia, pero alojarse de inmediato de todo lo que sean herramientas de guerra como la cibernética y la robótica. No tienen absolutamente nada que ver con las auditorías de los sistemas informáticos. Son armas de guerra donde los tienen los peores soldados, donde ellos mismos reconocen de que intentan hacer una estructura donde los mejores puedan acceder a esa información. Duran horas o días. La cabeza se rompe, el espíritu se quebranta, la psiquis queda desequilibrada. Insto a los jóvenes a no caer en las falsas auditorías de sistemas informáticos que son herramientas netamente para las Fuerzas Armadas. ¿Para qué es más? Es la auditoría de los sistemas informáticos. Es para dotar de seguridad, de eficiencia,
de confianza y de privacidad en todo el ambiente del sistema informático, minimizando los riesgos en el uso de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones. Es para brindar capacitación y motivar cultura en los controles de los sistemas informáticos. El control debe convertirse en un aliado y debe haber un importante control en la auditoría preventiva para evitar que los hechos puedan ocurrir. Significa que la auditoría en diferido es un análisis post-mortem, es decir, sobre sucesos que lamentablemente ya acontecieron. Hay un control, una auditoría. Esa auditoría, los ingenieros informáticos saben cuál es el proceso gerencial, pero a nivel científico el control interno es el análisis inclusive post-mortem de los sucesos que acontecieron a lo largo de la historia de ese control interno, llevado al presente y resguardado para poder ser interpretado. Hay una interactividad dentro de los procesos de la auditoría, que son los procesos distribuidos. Las bases de datos son archivos con distintas computadoras y lugares. Eso a nivel físico. Las comunicaciones es el valor económico de los datos para terceros. Quiere decir que una verdadera interactividad, el verdadero ingeniero informático, internauta, que participa en interactividad informática en auditorías del sistema interno y externo, con propósitos y objetivos, principalmente integridad, confiabilidad y confidencialidad, va a entender que todo lo físico que tiene es porque tiene un valor económico. Y ese valor económico es que va a ser evaluado por terceros. Y es allí donde llega la tecnología informática, tecnológica, robótica. Es allí donde se le daría lugar a las fuerzas que hacen inteligencia para que puedan entregar los archivos calificados, que es la actividad neurológica, y que uno no tenga que ir a luchar contra los barras bravas de Talleres de Córdoba. Hay que actualizar procesos y hay técnicas de control. ¿Cómo se actualizan estos procesos y estas técnicas de control? A través de división de funciones, que es el generamiento Office. Cada oficina en el sistema informático debe estar regido por un subgerente y un gerente. Estos individuos son los que tienen la división de las funciones y la operabilidad y el control para que se lleve adelante las auditorías. Hay una oposición de intereses, por ejemplo, esos son los anti-backup. Y encontramos tropas y tropas y tropas que son anti-backup. Hay una oposición a los intereses de las divisiones de funciones que conciernen al control interno para el mantenimiento físico de los archivos. Todos deben estar atentos, los que conforman principalmente tesoros y bancos, para disminuir la oposición y de esa manera no tener que un faraón luchar contra continentes enteros, porque los habían aliados a todos a través de señales tecnológicas y fórmulas maléficas, malditas. Hay una redundancia de equipos y vínculos que forman al lugar físico de la auditoría para actualizar los procesos y las técnicas de control, principios fundamentales para poder hacer la auditoría. Debe haber una psiquis equilibrada en ese aspecto, ya que los ingenieros informáticos son los que más quedan desestructurados por los píxeles y por
la falta de seriedad en ese aspecto. Tanto los presidentes como los directores de banco, los directores de diarios, dan por entendido de que eso lo está manejando alguien de confianza. Sin embargo, van perdiendo fortaleza psíquica, y es allí donde hay que apoyar en lo que respecta a la redundancia de equipos y vínculos, mantenerlo autorizado, ser de aquellos que están del lado de la autorización constante en lo que respecta a modernidad tecnológica, y de esa manera demostrar resguardos de archivo, por ejemplo, acá con una copia en otro lugar físico. Uno de los puntos principales para qué es la auditoría interna y externa. Autorización expresa para acceder, encriptado de archivos, tablas, códigos y comunicaciones, validación, consistencia y control de los datos entrantes, control cruzado, seguimiento de pistas de auditoría, análisis y autorización de reprocesos, verificación de pruebas operativas y su conforme, documentación del sistema, limitaciones de los programadores para acceder y control de las modificaciones de programas, y participación de los auditores en la evaluación del diseño, algunos de los principios para autorizar los procesos y las técnicas de control, así a grandes rasgos, en lo que respecta a la auditoría del sistema y a través del sistema. Y a estar atentos al manejar internet, de no abrir correos de origen dudoso, de ir eliminando aquellos spam, individuos que se dedican a que uno es backup, aparece el spam al aparecer el mensaje de texto, quieren que uno lo abra, y uno, una vez que lo abrió, dicen verificamos en el historial de que ya estoy yendo a cobrar eso. Y tienen diferentes modos de meterse en la mente pura para hacer corrupta la existencia digital del individuo. Insto a no abrir esos correos dudosos, directamente marcar como eliminar, y se elimina directamente esos correos que no tienen nada que ver con uno en el spam. Intentan incriminar más que nada. Escanear, previo a su tratamiento, todos los archivos recibidos. Denunciar la percepción de correspondencia no deseada y la práctica de spamming. Utilizar el servicio de un proveedor confiable en cuanto a las normas de seguridad. Si se posee una red antigua como LAN, tenga un solo punto de conexión externo, con antivirus específicos y autorizados, y no facilitar la clave y cambiarla periódicamente. Y este último punto, con el cual quiero terminar, es netamente para cada uno de los servicios de inteligencia en el territorio donde estoy, donde nací, pero en el territorio a lo largo de todo el mundo. No es posible tener bancos, tesoros y servicios de inteligencia que saben la contraseña de uno. No hay argumento alguno para aquella que es una abuelita, entonces yo la ayudo y sé el número de PIN del banco, el número de PIN de lo que tiene guardado en otro banco el hijo, y el número de PIN del celular. No es posible ser secretario de las cárceles que se especializaron en eso. Los servicios de inteligencia van a ser cerrados. Si hay esas prácticas, sépanlo. Los militares no van a tener mucha paciencia en el futuro. Insto a todos los usuarios que utilizan internet y son internautas a nivel principalmente financiero a tener bien grabadas las contraseñas, guardadas en una lapicera. Cuando se renueva, volver a guardar eso, tomarse el tiempo correspondiente para que nadie pueda violar la privacidad digital de las personas que operan en todo lo que se respecta a sistemas y a través del sistema. Que tengan un buen día todos los ingenieros informáticos.